Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Os saludo a Javier López. Estamos en la semana Authority Método Táctico Cognitivo. Ayer tuvimos la primera clase donde analizábamos el origen y los principios de la metodología táctico-cognitiva. Y como veíamos en el día de ayer, hay tres grandes aspectos tácticos que son importantes dentro de esta metodología de entrenamiento: la parte individual, la parte colectiva y la parte operativa. Hoy vamos a hablar de cómo aumentar el rendimiento individual de nuestros jugadores, es decir, hoy vamos a hablar de táctica individual y vamos a analizar qué aspectos del juego son importantes dentro de la táctica individual y cómo podemos entrenarlos. Yo esta parte tan importante de la metodología, este bloque tan importante de la metodología, lo denomino el jugador y las variables del juego. Lo que buscamos básicamente en esta área de trabajo táctico es relacionar al jugador con los elementos que forman parte del juego. ¿Qué elementos forman parte del juego? El balón, los compañeros, los rivales, el espacio, el tiempo. ¿Qué elementos son importantes tener en cuenta desde el punto de vista de la táctica individual y que nosotros tenemos que ser capaces de organizar para luego posteriormente poder diseñar y entrenar? Mirad, un aspecto muy importante del juego son las funciones tácticas de los jugadores. Sabemos que desde el punto de vista colectivo existen varias situaciones tácticas principales, momentos del juego, fases del juego, que cada quien le ponga el nombre que quiera. Para mí el fútbol es un deporte situacional y yo hablo siempre de situaciones. Ataque, defensa, transición ofensiva, transición defensiva, todas las variantes que existen en las acciones a balón parado. Entonces, lo primero que tiene que conocer el jugador es que en función de la posición táctica en la que actúa, qué funciones tácticas tiene que desempeñar dentro del equipo y dentro, lógicamente, de ese espacio y dentro de esa posición en la que va a actuar. Nosotros, para estudiar en el método táctico cognitivo las funciones tácticas, le dedicamos en la maestría 23 clases donde estudiamos un concepto que se llama los anillos de relación. Ahí nosotros establecemos que las funciones tácticas, cuatro grandes tipos de jugadores, ¿no? El que tiene el balón o el que se enfrenta al que tiene el balón, desde el punto de vista defensivo. Aquellos atacantes cercanos al jugador con balón, distinguimos los que están por delante, los que están por detrás, los que están a izquierda o derecha. Luego tenemos esos jugadores que defienden también cerca del defensor del atacante con balón, que pueden estar por delante, por detrás o en la línea del balón. Distinguimos un tercer grupo de jugadores que son todos aquellos que están en una posición intermedia con respecto al atacante con balón o con respecto al defensa del atacante con balón. Puede ser por delante, en línea o por detrás. Y luego distinguimos las funciones de aquellos jugadores que están lejos del atacante con balón o lejos del atacante del defensa que tiene la pelota. Lo que es importante es que en todo momento, en toda situación, nuestros jugadores tengan claro en qué anillo están y qué funciones tácticas tienen que aplicar. Hablamos ahora de las situaciones tácticas. Desde el punto de vista individual, existen 8 grandes situaciones tácticas individuales, que es por donde tenemos que empezar a trabajar la táctica. 4 son ofensivas. ¿Cuáles son? La primera de ellas, reconocerme como el siguiente receptor. Esta es una de las cualidades más importantes de un jugador ofensivo. Anticipar la recepción de la pelota, anticipar que dentro de la cadena de pases del equipo yo voy a ser el siguiente, yo voy a ser el siguiente receptor. Y como yo voy a ser el siguiente receptor y me reconozco como tal, me preparo para recibir ese balón en las mejores condiciones. Y mientras el balón viaja hacia mi posición, reconocer mi entorno, reconocer las variables que la rodean y tomar la mejor decisión una vez que entro en contacto con la pelota. La segunda situación táctica es ser el atacante con balón. La tercera situación táctica tiene que ver con la transición. ¿Qué hago en el momento exacto en el que dejo de ser el atacante con balón? ¿Qué funciones asumo en ese momento? Y por último, y muy importante, porque es lo que más tiempo hacemos durante un partido,
atacar sin balón. Estas cuatro situaciones tácticas ofensivas tienen su antídoto, tienen su oposición desde el punto de vista defensivo. Reconocer a mi par como el siguiente receptor es una cualidad fundamental en un defensor. Lo vemos muy claro cuando vemos una anticipación defensiva, cuando vemos una interceptación de un pase. Defender al atacante que tiene el balón es fundamental. Fijaros que antes, hace años en el fútbol, se pagaba mucho dinero cuando hablábamos de traspasos de jugadores por los jugadores ofensivos. Hoy en la actualidad se pagan traspasos millonarios y salarios millonarios a los Querido jugadores profesor, que defienden. mis disculpas. Está en la exposición, no están saliendo los diapositivos según lo que está narrando. Sería tan amable, disculpe, ¿Me podéis muy confirmar los amable. demás que no estáis viendo la presentación? Sí, se Buenos días, está viendo. Arturo de San Diego sí lo está recibiendo, sí está saliendo en la Solo ve, pantalla. Vale, solo es ve que a sí, Arturo. Las variables de juego en el profes, equipo que sale. la diapositiva sí sale, ¿verdad? Yo estoy comentando cosas a partir de la diapositiva. No todo está escrito en la diapositiva. ¿Me confirmáis Perfecto, profe. ¿Me confirmáis que se está viendo la diapositiva que dice táctica individual, el jugador y las variables del juego, por favor? Sí, profe, Sí, buenas sí tardes. sale, Perfecto, profe. perfecto. Tranquilo, Sí, tranquilo. sale. Yo sobre la diapositiva estoy desarrollando el tema, no todo el contenido que estoy diciendo está reflejado en la diapositiva. Os comentaba que las situaciones tácticas individuales defensivas, reconocer a mi par como el siguiente receptor, defensa del atacante con balón, viene otra situación que es muy importante, la defensa del tránsito, es decir, ese jugador atacante que tiene la pelota, toca y se mueve, ¿cómo defiendo yo a ese jugador, ¿no? Y por último, y muy importante, la defensa del atacante sin balón. Estas 8 situaciones tácticas individuales es por donde nosotros tenemos que empezar a trabajar la táctica desde edades tempranas. Construir muchos contenidos de entrenamiento donde se repitan estas situaciones individuales. Os voy a mostrar algunos ejemplos. ¿Qué pasa con estas 8 situaciones tácticas individuales y por qué el elemento cognitivo es tan importante? No siempre se presentan de la misma manera. Hay una serie de elementos que forman parte del juego y que hacen que estas situaciones presenten mucha variabilidad, como os decía en el día de ayer. Ejemplo, soy el atacante con balón. Bueno, pues no es lo mismo ser el atacante con balón. Vamos a hablar de la primera variable, el espacio. No es lo mismo ser el atacante con balón en mi punto de penalti, de mi área, que ser el atacante con balón en el punto de penalti del equipo adversario. Vamos a hablar del factor tiempo. No es lo mismo ser el atacante con balón sin que nadie me presione que ser el atacante con balón con un rival que me presiona. Vamos con la variable compañeros. No es lo mismo ser el atacante con balón y que en el anillo cercano tenga un compañero libre que ser el atacante con balón y en el anillo cercano no haya ningún compañero libre. Vámonos al anillo intermedio. Exactamente lo mismo. No es lo mismo tener jugadores libres en el anillo intermedio que no tener a ningún compañero libre en el anillo intermedio. Lo mismo con los alejados. Vámonos a la variable rivales. No es lo mismo que me defienda un jugador a que me estén defendiendo uno más otro en espera para hacer la cobertura. Vamos a la variable resultado. No asumo el mismo riesgo en el minuto 90 de un partido ganando 2-0, siendo el poseedor del balón, que en el minuto 90 perdiendo 2-0. Seguramente ese balón lo juegue con un mayor riesgo, ¿no? Entonces, son pequeños ejemplos. No es lo mismo ser el atacante con balón, con toda mi hinchada y toda mi afición aplaudiéndome y vitoreándome que silbándome o prácticamente escupiéndome. Bueno, pues todas estas variables que forman parte del fútbol de la calle, que os decía yo el día de ayer, es muy importante que nosotros las tengamos presentes a la hora de construir ejercicios que ayuden a los niños y a los profesionales
a resolver estas 8 situaciones tácticas y a reconocer las variables que las rodean. Esto es muy importante. Herramientas tácticas, que es la tercera parte de la táctica individual. Los jugadores, para poder identificar y resolver estas 8 situaciones tácticas con todas estas variables que la rodean, necesitan herramientas. Herramientas cognitivas, herramientas técnicas, herramientas tácticas, herramientas condicionales, etc. Y estas herramientas tienen que trabajar además de forma conjunta. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo utilizarlas? ¿Dónde utilizarlas? ¿Y para qué utilizarlas? Estas son 4 preguntas que nuestros jugadores tienen que ser capaces de responder de forma perfecta, impecable, porque eso les va a ayudar a identificar y resolver estas situaciones de juego. Y por último tenemos el entrenamiento de la táctica individual. El entrenamiento de la táctica individual tiene que ser lúdico, tiene que ser muy específico, tiene que ser variable. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de fútbol base y de fútbol profesional. ¿Qué busco yo en esta etapa del jugador y las variables del juego? Primero, aumentar la inteligencia táctica del jugador. Mirad, nosotros tenemos todos una parte genética, tenemos luego una parte ambiental que puede estimular más o menos el desarrollo de diferentes habilidades, diferentes capacidades, y ya cuando vamos siendo más mayores, pues tenemos también las decisiones que vamos tomando. ¿Vale? Entonces, ¿el jugador inteligente nace o se hace? Bueno, pues hay una parte genética que hace que un niño pueda nacer con un mayor o menor desarrollo en el aspecto cognitivo. Pero también el ambiente en el que se desarrolla ese niño o ese joven favorece que aumente la inteligencia o la disminuya. Y en eso somos muy importantes nosotros, los entrenadores. Y ya cuando vamos siendo un poquito más adultos, pues toda la experiencia que vamos adquiriendo y cómo la utilizamos. Porque a veces cometemos el mismo error 50 veces y eso no es experiencia. Experiencia es ir aprendiendo de esos errores que vamos cometiendo para que no se vuelvan a repetir. Entonces, queremos un jugador inteligente que entienda y comprenda la lógica interna del juego, que entienda y comprenda las funciones tácticas desde el punto de vista individual, que entienda cuáles son esas 8 situaciones y aprenda a reconocerlas antes que su oponente, que sepa qué variables la rodean, que tenga la capacidad de utilizar las herramientas de forma adecuada, y todo esto lo vamos a lograr a través del entrenamiento. Queremos también un jugador resolutivo. ¿Qué es un jugador resolutivo? Pues el que resuelve de forma eficaz estas situaciones de juego que os acabo de comentar. Cuantas más situaciones de juego nuestros jugadores a nivel individual resuelvan de forma eficaz, mejor van a desarrollar su función y esto va a contribuir a que el equipo tenga un mejor rendimiento colectivo. Queremos un jugador competitivo. ¿Qué es ser competitivo? Uno, cada posición requiere unas funciones y unas responsabilidades, pues que tú seas capaz de cumplirlas con el mayor grado de eficacia posible. Y también competitivo en el sentido de que en el fútbol existen muchas situaciones de duelo. Nosotros en la maestría estudiamos los 12 tipos de duelos individuales que existen en el fútbol y de qué importancia tienen estos duelos a la hora de reconocer un resultado deportivo. El fútbol es un deporte de equipo, pero se resuelve en las áreas. Y en las áreas es donde más se producen este tipo de duelos en relación a la importancia que tienen con el resultado. Entonces yo necesito un jugador que sea muy competitivo, que cumpla muy bien con sus funciones y que además resuelva muy bien los duelos uno contra uno. Y también necesito un jugador sinérgico, es decir, un jugador que no se aísle del equipo, un jugador que entienda que esto es un deporte colectivo y que sepa hacer sinergia con sus compañeros, sepa relacionarse con sus compañeros. Yo, por ejemplo, en este último equipo, antiguo GFC, hay un jugador que es extraordinario desde el punto de vista individual, pero que está todo el día peleado con sus compañeros. No lo podemos meter a jugar porque está todo el día peleado con sus compañeros. No sabe trabajar en equipo. Juega bien su posición, pero no genera ningún tipo de sinergia positiva con todo su entorno.
ni ofensiva ni defensiva. Y evidentemente, pues eso lo lastra a la hora de que tomemos la decisión de ponerlo a jugar. Mirad, os voy a poner un ejemplo de una posición. Vamos a hablar de un portero y vamos a ver cómo integrar estos 4 elementos: funciones, situaciones, herramientas y entrenamiento, para que nos demos cuenta de algo bien importante, que trabajar la táctica individual no significa aislar al jugador del juego y de los elementos que forman parte del juego. A veces vemos muchas academias de tecnificación, de tactificación, le llaman ahora, donde aíslan al jugador de los elementos que forman parte del juego. Y la mejor forma de entrenar la táctica individual es integrando al jugador en el juego y construyendo ejercicios donde el jugador tenga que relacionarse con los elementos propios del juego. Como complemento podemos hacer actividades donde solo esté el jugador de forma aislada, pero como entrenamiento principal vais a ver lo fácil que es trabajar lo individual sin necesidad de aislar al jugador del juego. Vamos a hablar del portero y vamos a hablar de las funciones tácticas del portero en el juego de ataque. Este mismo ejemplo lo podríamos hacer con el portero en el juego de defensa, con el portero en transición ofensiva, con el portero en transición defensiva. ¿Qué funciones tiene el portero en un saque de esquina, en un saque de banda alejado, cercano, intermedio? Todo eso son cosas que en la maestría método táctico cognitivo vemos en profundidad. En la medida que el fútbol sigue evolucionando y modernizándose, fijaros que las normas que más han ido cambiando en cuanto al reglamento en los últimos años tienen que ver con el portero. Hace años tú le dabas la pelota al portero y la podía agarrar con las manos. Ahora ya eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se perdía tiempo, porque hace años en un saque de meta los jugadores atacantes tenían que estar fuera del área. Ahora tienen o pueden estar dentro del área. Es decir, han ido existiendo una serie de normas que muchas de ellas han tenido que ver con el portero y sus funciones dentro del juego. El portero moderno colabora de forma activa en el inicio del juego posicional, creando superioridades cerca de su portería ante presiones altas, que ahora se realizan dentro del área, y lejos ante presiones bajas para generar en situaciones de 11 contra 10, en situaciones de máximo riesgo cuando vamos perdiendo, resultado en contra. Esto, por ejemplo, a los que os guste el fútbol sala, pues cuando vemos el 5 contra 4 con el portero, ¿no? Activo tras recuperar el balón para decidir si inicia rápida transición o hace un ataque más elaborado. Es importante desde el punto de vista cognitivo que tome la decisión. Muchas veces, cuando el portero bloca, el equipo contrario está volcado sobre nuestra área, se generan muchos espacios en la zona media o en el campo contrario, y el portero tiene que ser capaz de identificar si esos espacios los podemos ocupar y aprovechar con prontitud, o si es más conveniente iniciar un ataque más elaborado. Estas nuevas funciones requieren cambios significativos en la forma de entender el proceso de entrenamiento del portero, que debe integrarse con el resto de sus compañeros para colaborar y resolver situaciones de juego. Vamos a hablar primero del perfil del portero. Es muy importante, os comentaba ayer, que nosotros identifiquemos un perfil básico para cada posición. Esto lo haríamos con todas las posiciones del equipo. Este perfil, en el fútbol formativo, lo utilizaríamos como una guía de aspectos a ir puliendo y mejorando en nuestros jugadores. Y en el alto rendimiento lo utilizaríamos como una guía a la hora de buscar el portero ideal para nuestro modelo de juego. Yo en este caso os voy a hablar de un modelo de juego basado en el ataque posicional, basado en la defensa en presión muy alta y en un equipo muy dinámico en las transiciones. Partiendo de este modelo, que es el que vais a ver ahora reflejado en los ejercicios, yo identifico qué perfil necesito
repito, que el fútbol va a ir potencializando día a día y en el fútbol profesional, pues tratar de buscar un portero con estas cualidades o con las cualidades más cercanas a este ideal, ¿no? Esto al final es un ideal. Buena técnica de blocaje y de desvío, capacidad de juego con los pies, desplazamiento y ubicación en portería, reflejos para anticipar cualquier tipo de jugada, dominio del juego aéreo. Desde el punto de vista socioafectivo, sinérgico con compañeros cercanos, intermedios y alejados. Desde el punto de vista físico-coordinativo, potente en el tren inferior para todo lo que tiene que ver con saltos y desplazamientos cortos, intensos y rápidos. Una alta velocidad gestual, rápido y veloz en frenadas y desplazamientos, impulsos previos a gestos, valoración de fuerza en acciones ofensivas como saques con la mano y con el pie, y ya dentro del fútbol de alto rendimiento, pues buscar un promedio, en este caso, de un 85. Esto es una idea mía, vosotros podéis poner ahí 1,90, o si estáis en otro país, pues donde la altura de las personas no es tan elevada, pues unos 75, 1,80, etc. Desde el punto de vista psicológico, tiene que ser muy comunicativo, tiene que ser un líder, tiene que transmitir mensajes cortos, claros y concisos para dar información a tus compañeros. Esta información mejora la forma en la que perciben el entorno sus compañeros cercanos e intermedios. Visualizar, anticipar y comunicar ante posibles situaciones, es decir, ayudar a la toma de decisión de sus compañeros. Controlar la línea defensiva, si se están ejecutando bien las basculaciones, si hay jugadores que se están quedando aislados dentro de la línea, si no estamos cerrando bien el pase interior. Y tiene que tener mucha fortaleza mental, porque un portero ante un error es un error final, es un error que ya no tiene solución. Hay otras posiciones donde el error lo pueden solucionar compañeros de posiciones más retrasadas, pero en el portero un error es chao, es gol. Y luego momentos también es una posición donde suele existir menos rotación en cuanto al tiempo de juego y hay que tener mucha fortaleza mental para y tener en estas situaciones adversas. Desde el punto de vista cognitivo, tiene que tener una concentración extraordinaria, memoria motora, plan de reacción, una percepción consciente, introducciones de movimiento y acciones conscientes. Y desde el punto de vista emocional, entender la soledad del portero en un trabajo de equipo. El portero pasa mucho tiempo, muchísimo tiempo, en algunos equipos más, en algunos equipos menos, alejado de la zona del balón, participando pocas veces, sintiéndose solo, y tiene que entender esa soledad dentro de lo que es un trabajo de equipo. Tengo que ser capaz de ser alguien que en un momento del juego está lejos, pero que tiene que estar haciendo un trabajo importantísimo para el equipo. Atención focalizada para poder leer el juego sin participar activamente en él. Esta es una de las cosas importantes que tiene un portero. A un portero a veces desde el punto de vista defensivo, que es lo principal, ¿no? Que proteja su portería, su evaluación final se va a basar en 3 o 4 opciones. Hay jugadores de campo que participan 100, 200, 300 veces en el juego. El portero, dependiendo del equipo, dependiendo del rival, dependiendo del contexto, suele participar muy poco. Y lo poco que participa, evidentemente, tiene que resolver. Contagiar seguridad, esto creo que es un factor fundamental. Y luego ser valiente. Ser valiente porque hay acciones de golpeo desde posiciones muy cercanas, de mucha fuerza, mucha potencia, que evidentemente golpean, ¿no? Lastiman. Fijaros, vamos a hablar de las funciones tácticas del portero partiendo de esos 4 anillos que os comentaba anteriormente. Anillo 1 es cuando soy el atacante con balón. Cambio de actitud inmediato tras la recuperación del balón. Crear superioridades en el inicio del juego posicional dentro del área contra presión alta y fuera del área contra bloque medio. Pasar o sacar en corto para movilizar, conectar con el jugador libre y superar la primera línea de presión. Conducir para atraer y liberar jugadores centrales o de medio campo. Vamos con el anillo 2. El anillo 2 es cuando el portero está cerca del atacante con balón y en este caso, como es el portero, por detrás de la línea de la pelota. Comunicación para mejorar la percepción de sus compañeros. Apoyo por detrás, fuera del umbral de la portería, para poder ser una opción de pase hacia atrás, atraer al rival y girar la circulación del balón y mantener el equilibrio.
no quedarse aislado. Anillo 3 es cuando ya el portero está a una distancia intermedia del atacante con balón. Puede ser cuando esté en amplitud o puede ser cuando el balón esté en profundidad. Comunicación para mejorar la percepción de sus compañeros, apoyo por detrás por el umbral de la portería para atraer o girar, mantener el equilibrio. Y por último, cuando el equipo está buscando el gol, la finalización, ya sea una acción en amplitud o una acción en profundidad y la pelota está muy lejos del portero, comunicación para organizar las vigilancias y desdoblamientos de los atacantes que no participan en la fase de creación-finalización. Mantener el equilibrio, vigilando los espacios libres detrás de línea defensiva, haciendo la función de hombre libre. Entonces, todas estas funciones, que estamos hablando en este caso, el juego de ataque en función del anillo en el que se encuentra, en este caso, el portero, lógicamente nosotros tenemos que empezar a entrenarlas desde edades tempranas. Os voy a poner dos ejemplos de sesiones de entrenamiento. Una, podríamos decir que para aplicar en el fútbol base, y otra para aplicar en el fútbol de alto rendimiento. Fijaros, ¿cómo empiezo a trabajar yo con el... Javier, este ejercicio, disculpe, dígame. Javier. Sí. Hay una cuestioncita ahí que dice la reunión se está grabando y cuando le da a aceptar uno y no deja ver la pantalla bien, no sé. Aquí está ya, se está viendo todo perfectamente. Compañeros, ¿me informan, por favor? Sí. Gracias. Sí, yo todo. Gracias. Sí, todo bien, profe. Todo bien, ¿no? Listo. Todo bien, Javier. Perfecto. Listo. Vamos con el ejemplo de sesión de entrenamiento del portero fútbol base. Imagínense, empezamos con este calentamiento. ¿Qué funciones está asumiendo el portero? Las del anillo 1 y las del anillo 2. ¿A qué situaciones se está enfrentando el portero? Ser el atacante con balón, reconocerme como el siguiente receptor. Por ejemplo, ahora es el atacante con balón. Por ejemplo, ahora se reconoce el siguiente receptor. Ser atacante sin balón, apoyando fuera del umbral de la portería. Es decir, fijaros como un simple rondo yo estoy trabajando ya las funciones tácticas del portero en el anillo 1, en el anillo 2. Estoy trabajando las situaciones tácticas, reconocerme el siguiente receptor para hacer un buen control orientado, ver y analizar cómo viene la carrera de presión del número 9, si de dentro para afuera, si de fuera para adentro. Atacar siendo el jugador con balón, decidir si juego en amplitud con el 4 y el 5 o juego en profundidad con el 6. El tránsito, cuando yo le doy la pelota al 4 o al 5, cómo me muevo para salirme del umbral de la portería y poder volver a ser el receptor de la pelota, si así lo desea el jugador con balón. Y luego los movimientos que hago sin la pelota para estar constantemente apoyando a mis compañeros y manteniendo el equilibrio. ¿Qué herramientas tácticas está utilizando el portero principalmente? El control orientado, el pase. ¿Por qué? Porque a su alrededor tengo 3 jugadores libres. Si pusiésemos más rivales, a lo mejor aparecería la conducción para atraer y liberar a uno de sus compañeros. Bueno, pues este ejercicio podría ser un rondo muy sencillo, donde, como veis, se genera un 3 contra 1 siempre donde esté el balón y el portero. Ahora imaginaros que tuviésemos la información también para el número 4, para el número 5, que son los centrales, para el número 6. 5 jugadores y también para el número 9 que está defendiendo. 5 jugadores estarían trabajando dentro de este ejercicio las funciones tácticas individuales propias de su posición y nosotros como entrenadores estaríamos reforzando y corrigiendo estas funciones tácticas, estas situaciones de juego y las herramientas, el cómo utilizan ellos las herramientas, ¿no? Entonces es muy importante no solo marcar el ejercicio, sino dirigir el ejercicio, ¿no? Reforzar, corregir. Pasamos a la actividad número 2 dentro de la sesión. Fijaros, son niños de fútbol base. Fijaros, vamos a hacer un ejercicio 3 contra 3 más
los porteros. Lo vamos a hacer con las porterías colocadas hacia el pasillo central. Y aquí el portero, mirad, trabaja siendo el anillo número 1. Tenemos un 2 contra 1 más el portero en la zona de iniciación. Y tenemos que un jugador de la zona 1 se incorpora a la zona 2 para finalizar 2 contra 2 más el portero. Fijaros, como siempre, 2 contra 2 más el portero. Entonces, fijaros aquí como el portero ya trabaja anillo 1 cuando es hombre con balón. Fijaros ahí cómo crea la superioridad. Nos ayuda a sacar el balón jugado. Ahora, cuando el balón va al campo contrario, ya es anillo 2. Y ahora fijaros qué funciones tendría ahora el portero. Pues las vigilancias, los desdoblamientos. Cuando el balón ya está en campo contrario, el portero 1 de color azul ayudar a que el 4 haga bien la vigilancia sobre el número 10. Por ejemplo, ahora mismo está cometiendo un error el portero. No está manteniendo el equilibrio. Como no mantiene el equilibrio, el 10 se filtra a la espalda del 4 y le mete un gol. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que tener claro cuáles son las funciones, cuáles son las situaciones, cuáles son las herramientas. Y durante el ejercicio, aquí os puse, por ejemplo, un error. Pues ¿cómo corregiríamos este error? Porque al final el portero, fijaros cómo se quedó bajo portería y el número 10, de color rojo, pues hizo ese desmarque de ruptura y el portero no pudo cumplir con esa función de hombre libre, ¿no? Que le pedimos cuando el balón está en campo contrario. Fijaros ahora como anillo 1, creo la superioridad, el balón va a campo contrario, trabajo la comunicación ahora para que el 4 vigile al 10, el portero no mantiene el equilibrio, se queda bajo palos, hay un desmarque de ruptura y al final el equipo se ve perjudicado porque un elemento, en este caso el portero, pues no desarrolla una de las funciones tácticas propias de su posición. Vamos con otro ejercicio. Fijaros, aquí generamos ya en el inicio del juego, generamos una situación de 3 contra 2, donde el portero va a ser muy importante. El ejercicio es muy simple, empezamos con portero más 2 jugadores en campo propio y tratamos de que un jugador pase a campo contrario, con o sin balón, para finalizar 2 contra 1. Entonces, tenemos una primera fase donde el portero es atacante con balón, se reconoce el siguiente receptor y nos ayuda a crear superioridad numérica. Y tenemos una segunda fase cuando el balón va a campo contrario, donde el portero tiene que controlar, fijaros la imagen, ¿no? Tenemos que controlar el 4 de rojo, debería de colocarse entre el 4 y el 6 de azul, y el portero está muy bien colocado ahora porque está manteniendo el equilibrio, ¿no? Entonces, si nosotros somos capaces de entender que dentro de los ejercicios, cada función, cada posición tiene unas responsabilidades, existen una serie de situaciones con una serie de variables que nosotros podemos construir. Fijaros, esta variable que yo ejecuto en este ejercicio no es igual que la anterior, porque en la anterior salíamos en superioridad. Fijaros aquí. Aquí somos 3, con la ayuda del portero, contra un solo defensor. Es decir, es una salida 3 contra 1. Una dificultad baja. Somos 3 en campo propio, con la ayuda del portero, para sacar el balón jugado desde atrás. Subo la dificultad ahora en el siguiente ejercicio. Creo una variante. Ahora ya no somos 3 contra 1, ahora ya somos 3 contra 2. Y también creo una variante en el anillo 3 y 4, cuando el balón está en campo contrario. Fijaros cómo ahora solo queda un defensa contra 2 atacantes del equipo contrario y el portero. Vamos creando este tipo de ejercicios. ¿Qué os recomiendo yo en el fútbol base? Que los jugadores entre 6 y 9 años pasen por todas estas posiciones. Y vámonos al partido final, vámonos al juego final. Mis sesiones de entrenamiento siempre tienen 4 ejercicios, más una acción a balón parado. Este sería el partido táctico final. Es un partido muy, muy sencillo, donde el campo está dividido en 2 partes, donde el equipo que defiende con 3 jugadores en campo contrario, 3 jugadores en campo propio, y el equipo que ataca, cuando inicia el juego
con la superioridad del portero es un 5 contra 3 y cuando somos capaces de incorporarnos a campo contrario, atacamos con 4 jugadores. Fijaros ahí cómo se produce el 5 más el portero, 6 contra 3 para salir jugando desde atrás y cuando pasamos la línea de medio campo se incorporan 2 jugadores y finalizamos 5 contra 3 más el portero. Lógicamente, le podemos meter más dificultad, ascendiendo otro rojo más y presionando con 4 en campo contrario, presionando con 5, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora está así. 5 más el portero para salir jugando desde atrás y cuando pasamos la línea de medio campo podemos jugar 4 contra 3 más el portero o incluso, como vais a ver ahora, 5 contra 3 más el portero en campo contrario. Fijaros cómo salimos, descienden 2 medios y ahora somos 6 contra 3. Tratamos de salir jugando desde atrás. El portero inició el juego, ahora estaría apoyando por detrás. Ahora el balón va a campo contrario. Vuelve a equivocarse. Fijaros cómo el portero está parado. No mantiene el equilibrio. No asciende con el equipo. Y lógicamente esas son las funciones que nosotros pues tenemos que ir controlando que se estén desarrollando durante las tareas. Cuando las ejecutan de forma correcta, lo reforzamos y cuando no las ejecutan de forma correcta, mediante preguntas buscamos corregir esos comportamientos. Fijaros, vámonos ahora al alto rendimiento ya. Esto ya sería una sesión de entrenamiento pues de alto rendimiento. Empezamos con ese rondo 4 contra 1, donde está el portero, los 2 centrales, y nos están presionando un delantero y una media punta. Y fijaros cómo ahí el portero, bueno, pues ya está trabajando las funciones propias del anillo 1, anillo 2, las situaciones tácticas ofensivas, reconocerme el siguiente receptor, atacar con balón, el tránsito, atacar sin balón, moviéndome por atrás. Y en el anillo 2, el apoyo por detrás y la comunicación constante con sus compañeros. Hacemos ese rondo, pasamos a subirle un poquito la dificultad, añadimos un jugador intermedio, que es ese número 10, y ahora el objetivo es conectar con ese número 10 que está ahí entre líneas. Aquí ya aparece un jugador intermedio, el portero ya puede jugar no solo en corto, también puede jugar un pase medio. Aquí os explico muy bien lo de los anillos, ¿no? Ahí veis cómo hay los cercanos, que son el 4, el 6 y el 5, y aparece un intermedio, que es el número 10. Entonces ahí el portero, pues, importante, cuando tiene el balón, las funciones propias del anillo 1, cuando el balón lo tiene el 5, el 4 y el 6, las funciones propias del anillo 2, y ya cuando la pelota llega al 10, pues mantener el equilibrio y el tema de las vigilancias. Vamos aumentando la dificultad. ¿Cómo aumentamos la dificultad? Bueno, pues aumentando el volumen de participantes, aumentando el volumen de compañeros, de rivales, de espacios, etcétera. Pasamos a este juego posicional. Pasamos a este jueguito posicional, donde vamos metiendo los jugadores del anillo 3. Fijaros en el jueguito posicional, que siempre empieza en el portero, ejercicio de la izquierda. Es un 9 contra 7. Tenemos dentro de este rectángulo, por afuera, al 2 y al 3 en amplitud, al portero por atrás, y en el semicírculo tenemos al número 9. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Desde el saque de meta del portero, llegar con el balón controlado a la línea de medio campo dentro de lo que es el espacio del semicírculo. Aquí veis cómo ya el portero tiene lo que tenía inicialmente, el 4, el 5 y el 6, tiene 2 interiores y en amplitud tiene ya al 2 y al 3 y luego tiene un lejano, ¿no? Aparece el lejano que es ese número 9. Entonces tenemos cercanos, intermedios en amplitud y profundidad y un alejado en profundidad, que es ese número 9. Fijaros también cómo el equipo rojo puede presionar con 6 y mantener un jugador sobre el número 9
que es ese número 5, o el número 5 también puede incorporarse a presionar en la zona de puntos, ¿no? Entonces presionar con 7 jugadores, creando variantes a la hora de que podamos jugar más en corto o podamos encontrar a este número 9 con un balón en largo, ¿no? Ahí veis como el portero, bueno, pues en este ejercicio, teniendo en cuenta el volumen de jugadores y el espacio, trabajaría funciones propias del anillo 1, del anillo 2 y del anillo 3. Y por último terminamos con un partido táctico, donde cada vez que haya una interrupción reanuda el portero. En campo propio jugamos un 8 contra 6 y cuando el balón llega a campo contrario y pasa esa línea, atacamos 7 por delante de la línea y defienden 8 más portero. Esa es una variante. Esta es otra variante. 8 contra 7 para el inicio del juego y a partir de esa línea 7 contra 7 para buscar la creación y la finalización. Por ejemplo, ¿qué funciones estaría haciendo el portero ahora mismo? Mantener el equilibrio y organizar las vigilancias para que ningún jugador de los que queda del equipo contrario delante de la línea de puntos esté libre y nos puedan hacer un contragolpe. Ahora, fijaros ahora, las vigilancias son en superioridad. Tenemos 3 de azul, el 4, el 6 y el 5 contra 2 de rojo, el 9 y el 11. Entonces, el portero mantener el equilibrio y el tema de las vigilancias. Ahora, mantener el equilibrio. Y ahora fijaros cómo nos quedamos 3 contra 3. Bueno, pues qué importante es que mantenga el equilibrio, que haga la función de hombre libre y que esté ahí pendiente, ahí muy bien de esa anticipación del 5 sobre el 9, para que no nazcan o no se originen los contragolpes. Bien, pues esto es un poco lo que os quería mostrar en el día de hoy, es decir, qué parte o qué aspectos forman parte de la táctica individual, funciones, situaciones, con sus variables, herramientas, y cómo entrenar la táctica individual sin aislar al jugador de los elementos propios del juego. Lo hemos visto con el portero y lo hemos visto dentro del momento de ataque. Vale, esto habría lógicamente que irlo construyendo para todas las posiciones y para todas las situaciones de ataque, defensa, transición ofensiva, transición defensiva. Voy a dejar de compartir pantalla y, como hicimos en el día de ayer, cualquier duda que tengáis sobre esta clase número 2, estoy a vuestra disposición. Podéis conectar las cámaras y estoy a vuestra disposición. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Oscar desde New York, soy colombiano. Hola, Oscar, saludos a Colombia. Profe, una pregunta. Hablando sobre las tácticas y el fútbol base, ¿qué edad piensas tú que es ideal para empezar a introducir la táctica en el fútbol base? Para mí el fútbol es un deporte táctico, por lo tanto, a los 6 años, cuando nosotros empezamos a construir estos ejercicios pequeños, con poquitos jugadores, nosotros ya tenemos que empezar a trabajar la parte táctica. La parte táctica aparece a partir de el diseño y la construcción del ejercicio. Y surge, porque al final os tenéis que dar cuenta que cualquier acción que desarrolla un jugador en el terreno de juego es una intención táctica. Dar un pase es una intención táctica. Desmarcarme de un rival es una intención táctica. Hacer una entrada es una intención táctica. Es decir, la táctica es el elemento más importante del juego y la táctica está presente en un partido de niños de 6 años, de 7 años, de 8 años, de fútbol 3, de fútbol 5, de fútbol 7, de fútbol 9, de fútbol 11. Entonces, a través de pequeños juegos, como hacíamos en el fútbol de la calle, pero aprovechando la evolución que ha tenido y el estudio que todos hemos tenido, tenemos que ir construyendo esos ejercicios y tenemos que ir prestando atención a que dentro de esos ejercicios aparecen posiciones, aparecen funciones y ir reforzando y corrigiendo el cómo los niños van
desarrollando esas funciones. Tenemos que ser también muy inteligentes a la hora de diseñar ejercicios situacionales. Yo puedo hacer un ejercicio donde aparezca con mucha frecuencia ser el atacante con balón. Y le puedo construir a ese ejercicio variables, pues 1 contra 1, un defensa, 2 defensas. Puedo hacer ejercicios donde aparezcan más de una situación, reconocerme el siguiente receptor para luego ser el atacante con balón, etcétera. Es decir, nosotros lo que tenemos que construir desde edades tempranas hasta el alto rendimiento son ejercicios situacionales, donde aparezcan más o menos situaciones, más o menos variables, pero donde siempre aparezcan y donde siempre el jugador parta desde una posición específica. Os decía ayer que, por ejemplo, yo la portería, el ser portero, es algo que con niños de 6 a 9 años es una posición por la que en mi academia pasarían todos los jugadores. Cuando llegue un niño a los 10 años, tiene que haber jugado de portero, pues X partidos, tiene que haber entrenado de portero X entrenamientos, de central, de lateral, de delantero. A mí no me va a preocupar el resultado del partido de este sábado. A mí me va a preocupar que el niño cuando tenga 10 años conozca el juego desde todos los puntos de vista. Desde todos los puntos de vista, desde el arquero hasta el del delantero centro. Esa es mi ocupación. Eso va a ayudar a que se forme un jugador inteligente. Al que sepa jugar con la línea de banda en el lado, a que sepa jugar en un espacio intermedio entre líneas, a que sepa jugar y perfilarse bien siendo el delantero, tratando de jugar de espaldas, pero no estando de espaldas a la portería, jugando de frente al juego como un central. Y bueno, todo eso, toda esa riqueza situacional y todas esas variables, jugar por el lado derecho, jugar por el lado izquierdo, independientemente de que tu perfil sea uno o el otro, lógicamente te va a dar unos recursos a nivel tácticos, cuando seas un poquito más mayor, extraordinarios, ¿no? Extraordinarios. Gracias, profe. Eh, Hasta ti, Juan. Profe, en esa forma que usted lo explica nos favorece de que el jugador, cuantas más posiciones aprenda a dominar, también va a resultar para él corregir cuando algún compañero se está equivocando o está cometiendo algún error, porque si él conoce la función puede apoyarlo diciéndole lo que está pasando. Es correcto, es correcto. Es totalmente cierto lo que estás comentando. Son etapas donde lo más importante es conocer el juego, interpretar el juego, tener una gran riqueza situacional. Si yo soy portero, más o menos enfrento siempre a las mismas situaciones. Pero si aparte de ser portero, hacemos como una planificación durante 15 días, este niño va a ser portero y este otro va a ser central. Luego pasan 15 días y rotamos esas posiciones dentro de estos pequeños ejercicios que estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos creando esa riqueza, vamos creando esa cultura, siempre en forma de juego, siempre de forma lúdica, recreativa, competitiva también, porque hay que competir. Y, y vamos creando todo este tipo de estructuras que lógicamente ayudan a desarrollar la táctica individual desde edades muy, muy tempranas. Es más, la etapa más importante para desarrollar la táctica individual es la etapa de 6 a 9 años. Profe, una pregunta. Adelante, Óscar. Buenas tardes, Vega Víctor de Resistencia Chaco, le hablo. Perdona, Tuve la posibilidad de estar haciendo unos cursos con usted y los libros le compré, estaban buenísimos. Una pregunta, trabajar el 4 contra 1 con el portero y trabajar el 4 contra 2, también le agregamos 4 contra 2, trabajar para que tenga más conocimiento y más amplitud y pueda corregir las técnicas, el pase, la recepción entre líneas. A los 6 años se lo podemos ir trabajando el 4 contra 2. No hay dos niños iguales, siempre hay que empezar de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple Sí, siempre sí, va a ser ese el 4 contra 1 Eso con el es, portero y después. eso es. Yo una vez que veo que el portero
domina ese 4 contra 1 y que el ejercicio fluye con cierta calidad, ¿no? Pues ahí le empezamos a meter más dificultad, ¿no? Más compañeros, más rivales. Le quitamos o le bajamos un poquito la superioridad. En vez de jugar un +3, pues ponemos ese +2 y vamos construyendo lo que hablábamos ayer, variables que vayan haciendo que Y las para cosas que sean más simples o más complejas. Es importante que la complejidad de los ejercicios la adaptemos también a las capacidades de nuestros jugadores. Eso es algo muy importante en esta metodología. No el mismo ejercicio con el mismo número de jugadores en el mismo espacio y con las mismas reglas sirve para dos equipos sub-6 donde las capacidades de los jugadores son diferentes. Por eso ayer os decía que tenemos que aprender a diseñar los ejercicios que necesitan nuestros jugadores, no los que copiamos y pegamos de un libro o copiamos y pegamos de una página. Yo subo muchas cosas a redes sociales y el ejercicio puede poner 5 contra 5 en un espacio 20 por 30. Y tú quieres calcar ese ejercicio con tu grupo y a lo mejor tu grupo no consigues que haya fluidez, porque a lo mejor en mi grupo para el que yo pensé ese ejercicio con esa estructura es el ideal. En cambio, ¿tú qué tienes que tener? Herramientas que te permitan identificar cuál es el espacio ideal para tu grupo, cuál es el número de jugadores ideal para los ejercicios en tu equipo, cuál es la relación, si tienen que ser en igualdad, si tienes que jugar +1, -1, +2, -2. Entonces, esos detalles son los que en la maestría método táctico cognitivo tratamos de aprender. Es decir, hoy me decía un profesor, yo quiero aprender a diseñar mis propios ejercicios. Esa es la idea. Esa es la idea. Es decir, ¿qué herramientas me permiten a mí identificar primero y evaluar cuál es el nivel de mi grupo? Porque a partir de ahí establecemos aspectos como el espacio por jugador, establecemos si el número de compañeros, establecemos el número de rivales, establecemos qué tipos de reglas de corrección o continuidad son las ideales. Entonces, nosotros partimos de todas esas evaluaciones, de todas esas herramientas, para luego diseñar los ejercicios que necesita tu equipo. ¿Vale? De forma muy concreta. Entonces, cuando me hablabas de este 4 contra 1, es ideal para empezar, porque evidentemente pues ahí ya estás empezando a construir una idea de juego, que es empezar a salir con el balón jugado desde atrás, empezar a jugar con la pelota controlada desde el fondo, y vas empezando a construir una cultura de juego desde el fútbol base, de un fútbol positivo, de un fútbol agradable, de un fútbol bonito, ¿no? Que al final es el que tenemos que tratar de darle la oportunidad a los jugadores de aplicar, ¿no? De desarrollar. Otra consulta, profe. En mi forma de trabajo, de acuerdo a su segundo anillo, ¿verdad? Las situaciones tácticas y que el jugador ya es resolutivo, y con las distintas variantes que uno le puede ir realizando a los ejercicios, doy cierta libertad a los jugadores para que ellos comiencen a tomar su decisión, porque en pleno partido no estamos dirigiendo nosotros, son ellos los que tienen que tomar la decisión, y busco que a través del razonamiento encuentren para sí la mejor solución posible y que también sea la beneficiosa para el equipo. Es Creo correcto, que es correcto. en Nosotros, exacto, en el fútbol base creo que por ahí es el camino que debemos seguir. en el fútbol base es más importante lo que hacemos durante la semana y toda esa retroalimentación. Diseño de ejercicios, retroalimentación. Nosotros en esta metodología de entrenamiento, el estilo de dirección está relacionado en las primeras edades con el descubrimiento guiado y luego en las etapas finales está relacionado con la resolución de situaciones. Es decir, el juego tiene que ser el maestro, el jugador es el alumno, el aprendiz,
Y el entrenador tiene que asumir dos roles principales. Diseñar muy bien los ejercicios, ¿vale? Y dos, durante esos ejercicios, reforzar todos los comportamientos correctos y corregir de forma activa los comportamientos incorrectos. ¿Qué es corregir de forma activa? Mediante preguntas. Imaginaros que hay una pelota a la línea de fondo, hay una diagonal retrasada y el delantero remata solo en el punto de penalti. Seguramente sobre ese delantero que remata solo en el punto de penalti, en un jueguito de 1 contra 1 más un apoyo exterior, el defensa no orientó bien, no detectó bien dónde estaba el delantero y el delantero remató solo. Yo que soy entrenador le podría decir al niño, ¿no? O al delantero. Digo niño como puedo decir el adulto, ¿no? Porque esto pasa también en fútbol profesional. Al niño, como estamos en esa etapa de descubrimiento guiado, pues yo le puedo preguntar, oye, Javier, ¿por qué crees que remató solo Juan Carlos y metió gol? Yo sé la respuesta como entrenador, yo sé que se orientó mal, yo sé que lo perdió, que no se perfiló correctamente, que no detectó la marca, que no reconoció a su par dentro del área. Pero yo prefiero hacerle preguntas para que sea él, Juan Carlos, el que encuentre la respuesta, ¿no? Y los niños son muy inteligentes. Tú le empiezas a hacer preguntas y ellos acaban encontrando el porqué, ¿no? ¿Por qué estaba solo, profe? Pues porque no estaba yo cerca de él. ¿Y por qué no estabas cerca de él? Porque no lo vi. ¿Y por qué no lo viste? Pues porque estaba mirando la pelota. Entonces, esas son formas de yo genero un ejercicio, por ejemplo, 1 contra 1, con 2 porteros, más un apoyo en cada línea de banda, donde va a haber mucha pelota a la banda, centro y remate. Yo sé que ahí estoy trabajando para el que ataca, reconocerme como el siguiente receptor, desmarcarme para poder rematar. Y para el que defiende, estoy trabajando reconocer al que ataca para evitar que pueda rematar, defender al atacante sin balón. Entonces, yo sé que ese ejercicio desarrolla esas situaciones de juego. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Que cuando diseñamos los ejercicios, tenemos que tener claro qué funciones van a aparecer dentro del ejercicio, qué situaciones de juego van a aparecer con más frecuencia y qué herramientas tienen que utilizar los jugadores. Ese ejercicio con ese diseño va a provocar, por ejemplo, este ejercicio va a provocar que el niño que ataca haga muchos desmarques mixtos. ¿Qué es un desmarque mixto? Me acerco al que tiene la pelota y me alejo. O al revés, me alejo del que tiene la pelota y luego me acerco. ¿Para qué? Para poderme sacar el marcaje del defensor. ¿Qué herramientas va a hacer que aparezcan con mucha frecuencia en el defensor? Orientar, ver el balón y ver al atacante con balón, marcar cerca, anticipar. Entonces, dependiendo del diseño del ejercicio, se van generando funciones, situaciones y herramientas. Y ahí es donde os decía ayer que los entrenadores somos muy importantes. Por eso es muy importante tener claro qué aspectos tácticos tenemos que entrenar y cómo entrenarlos. Eso es lo que yo os voy a pretender apoyar durante estos 4 días de manera un poquito más resumida. Y luego, pues os voy a invitar a todos los que queráis a participar ya en la maestría que va a durar 12 meses, donde vamos a ver todo esto de forma muy, muy ampliada, para que quien lo desee pues pueda conocer el método táctico conductivo al más mínimo detalle. Una No sé, pregunta, profe. Por, adelante. por ejemplo, trabajar con los mediocampistas, el 5, el 8 y el 10. También armamos los cuadrados y hacemos las opciones de pase, trabajar con el 9 con... Claro, es muy importante, yo os lo decía ayer, es muy importante la especificidad. Es muy importante construir contenidos de entrenamiento donde las posiciones, no voy a hablar de los nombres de los jugadores, las Sí, sí. posiciones que van a resolver situaciones de juego juntas, entrenen juntas.
es muy normal que el portero, los centrales y el mediocentro de posición, si usted juega un 1-4-4-2 en rombo o juega un 4-3-3, ellos cuatro juntos van a tener que resolver montones de situaciones de juego. Entonces, es muy normal que usted, cuando construye ejercicios 4 contra 4, 4 contra 2, 4 contra 3, pues lo lógico es colocar a esas posiciones dentro del ejercicio. Lo que no tiene mucho sentido que hacemos a veces es, bueno, vamos a hacer un espacio reducido 4 contra 4 y escogemos un lateral izquierdo, un extremo derecho, un mediocentro y un delantero. Esos cuatro jugadores van a tener muy pocas conexiones entre sí en un partido de fútbol 11 contra 11. En cambio, si escojo, pues por ejemplo, al central derecho, al lateral derecho, al interior derecho y al extremo derecho, esos cuatro en un partido van a tener que interactuar miles de veces. Los que, por ejemplo, tengáis la oportunidad de conocer la herramienta de Y Scout, que es una herramienta de análisis del juego, acaba un partido y al día siguiente os mando una estadística donde dice el jugador número 1, cuántas veces se relacionó con el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Y así con todos los futbolistas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que construir ejercicios muy específicos donde las o los jugadores de posiciones cercanas resuelvan entre sí eso que propone el ejercicio, ¿no? Entonces, es muy importante, es un elemento que, bueno, para mí es fundamental. Eh, Fundamental que, dependiendo del número de jugadores que participen en una tarea, hagamos que esos jugadores se relacionen entre sí en relación a las posiciones en las que juegan, ¿no? Y que no hagamos posiciones al azar. Si ustedes vieron todos los ejercicios que os propuse, no hay posiciones al azar. Es decir, cuando empieza una sesión de entrenamiento y yo soy central derecho, todas mis actividades las hago partiendo de la posición del central derecho, sabiendo que detrás de mí está el portero, a mi lado derecho está mi lateral derecho, a mi lado izquierdo está mi lateral izquierdo, delante de mí está el medio de contención, si jugáis con dos mediocentros, por los dos mediocentros, etc. Y ya dependiendo de cuántos jugadores uséis en el ejercicio, si sois 2, 3, 4, 5, 6, 7 por equipo, pues vamos relacionando más o menos jugadores. Ahí también la herramienta anillos de relación nos ayuda muy bien a construir los ejercicios pequeños, ejercicios intermedios, ejercicios grandes, ¿no? Una consulta, profe. Adelante. Posada de Honduras. Este, las tareas tienen que ser más situaciones reales, alejarnos un poco más del fútbol físico para que se pueda apreciar más el juego cognitivo. Es correcto, es correcto. Nosotros tenemos que trabajar la realidad del juego. Tenemos que Muchas trabajar gracias, profe. sobre la realidad del juego, es decir, balón, compañeros, rivales, espacios y tiempos más o menos limitados de percepción, ejecución. Porque al final, os decía yo en la introducción del día de ayer, que la metodología de entrenamiento lo que nos tiene que ayudar es a preparar al jugador y al equipo para el juego. Entonces, tenemos que partir de esa realidad. ¿Cuál es la realidad del juego? Hay un balón, hay unos compañeros, hay unos rivales, hay unos espacios, no se juega igual en unos espacios que en otros, hay un tiempo, hay un resultado que condiciona al que tengamos que arriesgar más o menos, hay un rival que condiciona también, porque no es lo mismo que te presionen con 4 que con 6, no es lo mismo que te presionen con un delantero que con 2. Y todas esas cosas forman parte del juego. Y todas esas cosas forman realidad de juego. Hay arbitrajes más permisivos, menos permisivos, esto ya en el alto rendimiento. Y todas esas variantes son realidad del juego y son lo que va a pasar en el partido. Entonces yo tengo que anticiparlas mediante el proceso de entrenamiento. Yo tengo que conseguir que con esas 2, 3, 4, 5, 6 sesiones de entrenamiento, dependiendo del equipo en el que estéis,
el nivel de preparación con el que llegan mis jugadores para la realidad de juego sea lo más fiel posible. Y la única forma es trasladando la realidad del juego al entrenamiento. Yo no consigo otra, o sea, no. Y hay muchos métodos de entrenamiento y muchos ejercicios que alejan al jugador de la realidad del juego. Le crean o le generan un contexto que no existe, un contexto que no va a pasar. Es decir, es algo, estás entrenando 15, 20 minutos, cosas que en el partido no van a suceder. Entonces, es importante, os lo decía ayer, ¿no? Es muy importante optimizar al máximo el tiempo de entrenamiento. Es la diferencia, es la clave. Ahí La está la clave clave, es, esa es la palabra correcta, profe. Ahí está la clave. eso es, ahí está la clave. Tener claro qué es la táctica, cuáles son sus niveles, cómo se descompone y luego cómo se entrena. Partiendo siempre de la realidad del juego. Profe, buenas tardes. O Buenas sea, tardes. quiere decir que, por ejemplo, un lateral derecho que tiene recorridos de 20, 30 metros, un lateral que siempre se proyecta, por ejemplo, ¿no? Y tiene recorridos por tiempo, por el primer tiempo, por ejemplo, tiene 4 salidas, ¿no? Va al fondo, tira centro. Eso tenemos que, él lo tiene que vivir en el entrenamiento. Sí, incluso nosotros podemos construir ejercicios donde viva eso, esas 4 llegadas se conviertan en 40. ¿Para Claro, qué? Para que todavía gane claro. experiencia. Y cuando lleguen esas 4, Lo puede tenga hacer más sin problema. experiencia todavía, ¿no? Entonces, Claro, es importante trabajar esas funciones. Por ejemplo, claro, porque, eso es una función. Oye, tú eres lateral y como objetivo individual, yo quiero que cada partido, como objetivo individual de lateral derecho, llegues 5 veces a la línea de fondo y tires 5 centros. Esto es un objetivo individual que tú tienes dentro del partido y dentro del claro, juego ataque. Entonces, esa es una función táctica, ¿no? Una de las muchas que claro, puede tener un lateral en ataque. Yo tengo que construir luego ejercicios durante la semana para conseguir que esas 5 llegadas, primero se produzcan y claro. segundo, sean eficaces, sean resolutivas. Porque a veces llega a 5 y te tira al centro detrás de la portería. Entonces no me sirve. Se incorporó, llegó, y para conseguir que esas 5 sean eficaces, pues a través de ejercicios pequeños, a través de ejercicios intermedios, a través de partidos tácticos, yo tengo que conseguir que eso suceda muchas veces durante la semana. Porque a veces Pro- pensamos que hay que, uno dice, bueno, hemos pensado muchas veces, qué bien físicamente está este lateral, porque va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Y creemos que tenemos que trabajarle el físico aisladamente. Claro, al final, es lo que os decía antes, el jugador siempre, vosotros daros cuenta, por eso el elemento táctico es el que tiene que gestionarlo todo, es de donde tenemos que partir. El epicentro del juego nunca puede ser lo físico. El epicentro del juego siempre tiene que ser lo táctico. Todo lo demás es necesario. Esa ida y vuelta es necesario. Pero daros cuenta que cuando ese jugador va y viene es para hacer algo táctico. Por ejemplo, ganar 5 veces la línea de fondo y recuperar su posición lo antes posible. Entonces, si yo hago ejercicios que exigen incorporarse a velocidad, tirar un centro y recuperar la posición, no os preocupéis por la parte condicional porque se está desarrollando ya dentro de ese ejercicio. Ok, profe, eso quería saber. Esa es la especificidad máxima. Ese es el trabajo top. Top. Profesor, Ah, ok, profesor, buenas. gracias, profe, gracias. Hemos conversado, buenas, hemos conversado sobre el tema ofensivo. Eh, el tema defensivo, le habla Johnny Núñez de Arequipa. Hola amigo, El ¿cómo tema estás? defensivo,
Hola, profe, ¿cómo te va? Gusto de verte, grato verte. Igual, igual, amigo. Eh, Al adolescente, al niño, yo creo que así como en situación real le enseñamos el atacar, el generar, el gestionar, también creo que tenemos que enseñarle el tema de cómo en defensa, cuando nos atacan, el retardar, ¿no? Que es lo primero. Johnny, yo contestando a tu pregunta, hoy estábamos viendo un ejemplo de ataque, ¿no? Pero por supuesto que sí. Nosotros, entre los 6 y los 9 años, que es una etapa fantástica, tenemos que conseguir que el jugador sea competitivo, que sea inteligente, que sea resolutivo. Y esas características, que sepa trabajar en equipo, que es uno de los grandes errores que hay en el mundo del fútbol. Trabajamos mucho pensando en la parte ofensiva y descuidamos mucho la parte defensiva. Entonces, yo tengo que formar un jugador completo que identifique esas 8 situaciones de juego y las resuelva. Es importante que un delantero sepa defender al atacante con balón. Es importante que un delantero sepa defender al atacante con balón. Cuando el balón llega al portero, porque hay un pase atrás, es importante que el delantero sepa si la presión va a ser de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro. Entonces, todos estos conceptos que son importantes, todas estas situaciones, yo sugiero que las trabajemos siempre en equilibrio. ¿Qué es en equilibrio? Que le demos tanta importancia a las situaciones ofensivas como a las situaciones defensivas. De ahí la importancia que yo os decía, que entre los 6 y los 9 años, independientemente del resultado del partido del sábado, que no es vida o muerte, hagamos que jueguen en todas las posiciones. Hagamos que vivencien el fútbol con un mayor porcentaje de trabajo ofensivo, con un mayor porcentaje de trabajo defensivo. Todos sabemos que un lateral va a tener que defender más que un extremo, pero también el extremo tiene que defender. El extremo tiene que defender. Al extremo hay que pedirle unos mínimos en defensa, hay que pedírselos. No solo puede atacar y solo ser... al que defiende, que es el central, le tenemos que pedir un porcentaje mayor desde el punto de vista defensivo, pero también tiene que atacar. También tiene que saber iniciar el juego con la pelota controlada o meter un trazo largo bien dirigido, etcétera, ¿no? Entonces, hay que formar un jugador completo. Y un jugador completo es el que identifica y resuelve muy bien las 8 situaciones de juego individuales, tanto las ofensivas como las defensivas. Un jugador completo es el que conoce muy bien sus funciones ofensivas, conoce muy bien sus funciones defensivas y las desarrolla de forma correcta, de forma eficaz. Y nosotros como entrenadores le tenemos que prestar atención a ambos aspectos, ¿no? Para formar ese jugador de rendimiento, ¿no? Ese jugador competitivo. Ese delantero que es el primero que nos ayuda a presionar y ese portero que es el primero que nos ayuda a atacar, ¿no? Profe, Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estoy desde México. Muchas felicidades por lo que está haciendo, por el trabajo que está realizando. Tengo una pequeña duda. Cuando estamos hablando de formación inicial, cuando los niños son muy nuevos, ¿usted en su método trabaja a aquellos gestos técnicos importantes, lo básico, de forma tradicional o todo es directamente a la forma general de trabajo? No, es todo a través del juego. ¿Qué hacemos con esos niños que tienen más limitantes o más dificultades? Tuve la oportunidad, Óscar, de trabajar en México, en la Escuela del Real Madrid, como director deportivo el último año. Teníamos más de 1000 alumnos. Te puedes imaginar, había en algunas categorías que teníamos 8 equipos, y evidentemente 8 equipos, 12 niños por equipo, pues no todos tenían el mismo nivel, ¿no? Entonces, el niño, vamos a llamarle así, de bajo rendimiento o de poca capacidad o de poca calidad, la forma de entrenarlo
es a través del juego. ¿Qué pasa con ese juego? Que yo lo tengo que adaptar a su nivel de rendimiento. ¿Qué herramientas nos ayudan a adaptar el contexto al nivel del niño? Pues nos ayuda el espacio. Yo te voy a poner un ejemplo, porque a mí una de mis funciones como director deportivo de ese proyecto era construir las sesiones de entrenamiento que luego los entrenadores aplicaban. Imagínate que los 8 equipos de la categoría sub-8 entrenaban en el mismo horario, lógicamente en diferentes zonas del campo. Bueno, pues a lo mejor el equipo A y B hacía un rondo 4 contra 1 en un espacio de 6x6. El grupo 3, 4, 5 y 6 hacía el rondo 4 contra 1 en un espacio 9x9. Y el grupo 7 y 8, que eran los más rezagados, hacían el rondo en un espacio 10x10 y además ponía yo dentro del 10x10 otro cuadrado de 6x6 y el que defendía no podía salir de ese cuadrado 6x6. ¿Esto qué favorecía? Que cualquier niño que recibiese la pelota en el exterior del cuadrado no tuviese la presión del defensor encima. Entonces recibía la pelota, levantaba la cabeza, tenía un poquito más de espacio y tiempo y la jugaba. Y el niño que defendía no podía salir de ese 6x6, tenía que interceptar el pase dentro de esa zona de 6x6. Entonces, ¿yo qué hacía? Adaptaba el contexto al nivel de los jugadores. Pero el niño jugaba, es decir, el niño que recibía la pelota levantaba la cabeza, los dos que estaban a su lado le daban la amplitud a derecha e izquierda, el jugador que estaba enfrente trataba de buscar una diagonal para que el que tenía la pelota pudiese conectar con él y los niños estaban jugando. Tú veías a todo el mundo hacer el mismo ejercicio y todos estaban jugando. ¿Qué pasa? Que el nivel de dificultad lo tenemos que adaptar a mí. Por eso os decía ayer, y lo repito hoy, que es muy importante conocer cuál es el nivel previo de nuestros jugadores. Para eso hay unas evaluaciones muy específicas. Y luego construir, diseñar. Nosotros tenemos que ser muy buenos en diseñar los ejercicios que necesitan nuestros jugadores, con el espacio que necesitan nuestros jugadores para poder jugar, con la relación de compañeros y rivales adecuada, con las reglas correctas. Este es el arte de ser entrenador, el construir, el diseñar. Luego está el liderazgo, luego están muchas cosas más, ¿no? Pero dentro de lo que es la metodología, ¿no? Que es de lo que estamos hablando aquí, ese es el arte. Y esa es la clave, porque además tampoco tenemos demasiado tiempo para entrenar y tampoco tenemos demasiados contenidos. Tenemos que ser muy hábiles en conocer la teoría y luego trasladarla a la práctica, ¿no? Tenemos que ser muy eficientes en lo que hagamos, porque en general no tenemos ni muchas sesiones de entrenamiento ni tenemos excesivo tiempo, ¿no? Para que tantas variables que tiene el juego. Fijaros hoy, solo estuvimos hablando de lo individual. Mañana que hablemos de lo colectivo, pues lo que implica ya coordinar en el fútbol 5 a 5 niños, en el fútbol 7 a 7 niños, en el fútbol 8 a 8 niños, en el fútbol 9 a 9 niños, y coordinar en un espacio inmenso de 110x70, pues coordinar a 11 jugadores, que además tienen 11 oponentes enfrente. Entonces, implica muchos aspectos, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Qué piensa usted Adelante. sobre ponerle la dificultad a los ejercicios por medio de límite de pases o de toques? Os decía ayer que esta metodología tiene mucho del fútbol de la calle y una de las cosas que no había en el fútbol de la calle, a mí no me gusta limitar los toques. Me parece que cuando en un ejercicio limitamos los toques, es porque el ejercicio está mal hecho. Si yo lo que quiero trabajar, por ejemplo, es una herramienta colectiva, que es la velocidad y precisión en la circulación del balón, que es una herramienta muy importante en el juego de posición, yo a lo mejor tengo que hacer un ejercicio que el contexto del ejercicio invite a que con mucha frecuencia los jugadores jueguen rápido la pelota. Os voy a hacer una pregunta, por ejemplo.
¿En qué contexto le pediríais vosotros a un jugador que juegue rápido la pelota? Por ejemplo, ¿qué condiciones se tienen que dar alrededor? Yo tengo la pelota, Javier tiene la pelota, o Javier va a recibir la pelota. ¿Qué tendría que pasar alrededor de Javier para que a Javier lo ideal sea que juegue rápido la pelota? Cuando está de espalda. Por ejemplo, que Javier esté de espaldas y haya un compañero de frente. ¿Qué más? ¿Qué más cosas se os ocurren a vosotros que pueden hacer que a mí la situación me invite a jugar rápido? Cuando el rival esté en bloque bajo. ¿Perdón? Perdón, que la presión que la presión que pueda sentir sea de 2-1 o 3-1 sin que Perfecto, él... muy bien. Que me vengan a presionar 2 o 3 jugadores. Por lo tanto, cerca de mí hay compañeros libres. Si la pelota va hacia Messi y ya vienen 3 sobre Messi, seguramente cerca de Messi haya 1 o 2 compañeros libres. ¿Es correcto? Entonces, el que haya un compañero libre cerca de mí me invita a jugar rápido la pelota. Me invita a jugar rápido la pelota. Entonces, yo más que limitar los toques, lo que os diría es que si queréis construir ejercicios donde haya mucha velocidad y circulación de balón, pues por ejemplo, los espacios no sean muy grandes, juguéis en situaciones de +1 o +2. Por ejemplo, un rondo 4 contra 2 invita a jugar rápido la pelota, porque yo tengo el balón, me vienen a presionar y hay compañeros libres cercanos, ¿no? En cambio, un ejercicio 2 contra 4, atacamos 2, defienden 4, pide la conducción, pide el regate, no pide el pase. Vale, entonces, más que las reglas, lo que tenemos que crear es el contexto que favorezca que aparezca, pues por ejemplo, en este caso, la velocidad de la circulación del balón. No sé si por ahí tenéis alguna otra pregunta sobre la clase del día de hoy. No, profe, Yo tengo todo una claro. pregunta. Profe, Perfecto. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde Colombia. Yo tengo una pregunta. ¿Este Hola, Raúl. modelo combina el microciclo estructurado con la planificación táctica? ¿Es como una unión de los dos o No, este no es un tanto? modelo de entrenamiento diferente. Es único, es diferente, es innovador. No copia ni pega ninguno de los principios de estas dos metodologías. Os decía en el día de ayer que es el único modelo de entrenamiento 100% sistémico. Como habéis visto en el día de hoy, no os he propuesto ninguna actividad que esté alejada del juego. Como os expliqué ayer, también tiene unos principios que son propios de esta metodología, que no existen en ninguna otra. Y no es un modelo de entrenamiento mixto entre esto y aquello. Es una forma de estructurar, primero, la teoría de la táctica y luego el entrenamiento de la táctica. Es decir, es un método de entrenamiento hoy por hoy único, diferente, innovador. En su momento estos métodos lo fueron, pero no es un copy-paste de estas metodologías, porque utilizamos conceptos, utilizamos principios, utilizamos sobre todo diseño de ejercicios que no son vistos en ningún otro método de entrenamiento. Y utilizamos principios que no son propios de estas otras metodologías, ¿no? Por lo tanto, es un modelo de entrenamiento nuevo que cada vez va agarrando más fuerza, que gusta muchísimo a jugadores, a entrenadores que ya lo están aplicando. Ayer os puse algunos ejemplos y que en mi opinión es lo que viene a futuro. Es decir, lo que viene a futuro es el entrenamiento en la máxima especialidad, el entrenamiento que sea capaz de combinar de forma eficiente las ventajas del fútbol de la calle, las ventajas del estudio y evolución que ha ido teniendo el fútbol como deporte, nosotros mismos como entrenadores y todos los beneficios que nos genera la competición. Y a partir de ahí, como os comenté ayer, con esos principios vamos construyendo un modelo de entrenamiento que es único, que es diferente y que es totalmente innovador. Hola Javier, buenas tardes. Hola María José, ¿cómo estás?
nada, antes que nada, felicitarte por tu trayectoria, por lo que estás haciendo. Y yo decía a los compañeros que, bueno, yo soy una alumna tuya que he hecho el máster. Yo lo estoy poniendo en práctica este año con 2 equipos de fútbol base. Ayer no pude estar presente en el vídeo, pero bueno, esto esta mañana. Y nada, animar a los compañeros, a todos, a que hagan el máster contigo, porque la verdad es que es una pasada. Una pasada. Yo con los equipos de fútbol base, el año pasado estuve en amateur, tú bien lo sabes, que estuvimos hablando sobre el tema. Y este año en el fútbol base iniciamos, tengo 2 equipos de base totalmente diferentes, uno y otro. Uno está en iniciación pura, son niñas de 8 a 11 años, y simplemente el mero hecho de poner en práctica, de empezar ya a hacer ya el ejercicio, donde tú bien dices que sí que es verdad que hay que conocer la metodología. Por eso los invito a todos a que hagan el máster, porque cuando conocen la metodología a fondo con todas sus características, empezando por la táctica individual, somos capaces de comprender, entender y seguir formándonos para seguir poniendo en práctica todo lo que después somos capaces de desarrollar. Y la verdad que cuando empiezas a ver a tus equipos funcionar y empiezas a ver que los equipos son capaces de sacar el inicio del juego en el juego de iniciación, son capaces de controlar el balón desde el portero, la portera, a la zona donde tú puedes avanzar, donde después sabes construir ejercicios en la zona de iniciación, en la zona de creación o en la zona de finalización, dándoles a los jugadores las herramientas necesarias. La verdad es que se le cae a uno la baba y empieza uno a disfrutar, pero vamos, como niños pequeños. Y yo la verdad es que te estoy sumamente agradecida, y desde aquí invito a todos los compañeros a que puedan poner en práctica el que se vayan al máster contigo y puedan desarrollar esta metodología en todos los equipos en los que estén, porque la verdad, chicos, es una gozada. Nada, pues muchísimas gracias por tu refuerzo positivo. Ella es una de las alumnas de la maestría que empezó el año pasado y bueno, gracias por tus palabras, gracias por compartir tu experiencia, además en 2 grupos diferentes y compartirla con todos nosotros. Muchísimas gracias. No sé si por ahí hay alguna otra duda. Si no, damos por terminado esta clase. Os la envío grabada en un ratito, os la envío también en formato PDF. Y recordar que la próxima clase en directo es el día jueves, en el mismo horario, donde vamos a hablar de táctica colectiva. El día viernes vamos a hablar de táctica operativa. Y posiblemente el fin de semana vamos a abrir una clase más, donde vamos a ver un poquito la presentación de diseñar ejercicios, un ejemplo de una sesión, un ejemplo de un microciclo, para terminar esta semana, ¿no?, de Authority, ¿no?, donde realmente podáis tener un conocimiento mínimo, pero claro, de lo que es esta metodología y de cómo os podría ayudar integraros ya a partir del mes de enero en la generación de la maestría y recibir ya las 80-100 clases que va a tener la maestría del año que viene. Y de esta manera, bueno, pues poder conocer este modelo de entrenamiento, no un poquito, sino en súper profundidad, y ver todo lo que os puede ayudar a aumentar vuestro rendimiento en vuestros jugadores, en vuestro equipo y en vuestra carrera profesional como entrenadores, ¿no? Mando un saludo para todos y en la clase del jueves. Gracias, profe. Abrazo para Buenas todos. tardes, Saludos. felicidades. Chao. Nos vemos el jueves. Acabó la clase, llegué tarde. Nos vemos el jueves. Chao, chao. De fútbol.